Un empresario en ruinas se enfrenta a la bancarrota, perdido entre cajas vacías y recuerdos de un imperio que alguna vez brilló. Cuando una niña le entrega un dibujo con 3 luces y esperanza en los ojos, algo dentro de él empieza a cambiar. Inspirado por gestos sencillos, encuentra fuerzas para reconstruir no solo su empresa, sino también a sí mismo. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El silencio del edificio de oficinas en Paseo de la Reforma era ensordecedor. No el silencio natural de la noche, sino ese vacío pesado que solo cargan los lugares abandonados, como si las paredes guardaran la memoria de todo lo que allí existió y ahora ya no existe. Mauricio Torres miraba el techo alto de lo que un día fue la sede de su empresa, Torres Ingeniería, y sentía el peso de cada ladrillo sobre sus hombros, o mejor dicho, sobre su silla de ruedas. Conocía cada detalle de ese techo, había elegido personalmente el acabado, los candelabros que ahora colgaban apagados, las vigas de concreto aparente. Eran casi las 10 de la noche de un jueves lluvioso de marzo. Allá afuera, la Ciudad de México seguía acelerada, indiferente a las ruinas personales de cualquiera. Dentro de aquel edificio de 12 pisos que él construyó en los años 80, solo quedaban cajas vacías, muebles cubiertos por sábanas polvorientas y el eco de sus propios pensamientos. Mauricio tenía 62 años, el cabello canoso bien cortado, una barba rala que ya no se molestaba en recortar y unos ojos cafés que parecían haber perdido el brillo. Hacía 8 años que había ocurrido el accidente. Una caída durante la supervisión de una obra en la Colonia del Valle. Las vértebras lumbares no resistieron. Los médicos dijeron que tuvo suerte de no haber quedado tetrapléjico. Suerte. Mauricio rió con amargura al recordar la palabra. Los primeros años realmente lo creyó. Superó la depresión, hizo fisioterapia intensiva, adaptó su rutina, modificó toda la oficina con rampas y elevadores. Volvió al mando de la empresa con una determinación que impresionaba hasta a sus rivales. En conferencias, se convirtió en un ejemplo de superación. Mauricio Torres no era un hombre que se rindiera, pero la vida tiene formas curiosas de ponernos a prueba. Y esta vez no fue el cuerpo lo que falló, fue todo a su alrededor. La crisis económica de los últimos 3 años golpeó al sector de la construcción con una fuerza brutal. Obras paralizadas, contratos cancelados, financiamientos suspendidos. Mauricio intentó de todo. Renegoció deudas, vendió propiedades personales, incluyendo la casa de fin de semana en Valle de Bravo. Despidió a empleados, con lágrimas en los ojos, gente que había trabajado con él durante décadas. Recortó gastos hasta el hueso. Pero las cuentas no cuadraban. Los intereses crecían. Los bancos le dieron la espalda. Los socios minoritarios abandonaron el barco. Y ahí estaba él, solo en un edificio vacío, con una notificación de desalojo por deudas de más de 20 millones de pesos y una subasta programada para dentro de 3 meses. Mauricio tomó su celular. Ningún mensaje. Los amigos habían desaparecido cuando el dinero se acabó. En los buenos tiempos, su agenda siempre estaba llena. Ahora, silencio absoluto. Su exesposa estaba en España con su nuevo marido. Había bloqueado su número hacía meses. Sus 2 hijos, Gabriel y Marina, apenas llamaban. Decían que él siempre había priorizado el trabajo, que tal vez ahora aprendería lo que realmente importaba. Palabras que dolían más que cualquier fractura. Giró la silla hacia el ventanal panorámico del 8º piso. La lluvia escurría por el cristal, distorsionando las luces de la ciudad. La Ciudad de México pulsaba allá afuera, millones de vidas entrelazadas, sueños construyéndose y destruyéndose a cada segundo. Y él, que alguna vez fue parte de ese engranaje, que un día empleó a 300 personas, que levantó edificios que cambiaron el paisaje de la ciudad, ahora era solo un número rojo más en una hoja de cálculo de morosos. La fatiga era profunda, no solo la del cuerpo, sino la de esa alma que carga demasiado peso por demasiado tiempo. Mauricio cerró los ojos y le susurró al vacío: «Estoy cansado». No era una confesión dramática,
Era simplemente la verdad, cruda y desnuda. Estaba cansado de luchar, cansado de intentar, cansado de despertar cada día y enfrentar la devastación de lo que antes fue su imperio. Por primera vez en toda su vida, Mauricio Torres consideró seriamente la posibilidad de simplemente rendirse, tirar la toalla, dejar que se llevaran el edificio, que cerraran los procesos, que el mundo siguiera sin él. Fue entonces cuando lo escuchó, un llanto bajito, ahogado, viniendo de algún lugar en el pasillo. Mauricio frunció el ceño. ¿Quién podría estar allí a esa hora? Los últimos empleados habían sido liquidados hacía 3 semanas. La empresa de seguridad canceló el contrato hacía 15 días. El edificio estaba, para todos los efectos, abandonado. O al menos debería estarlo. El llanto continuó. Era de una niña. Mauricio sintió una mezcla de irritación y preocupación. Empujó las ruedas de la silla y salió de la oficina. El pasillo estaba oscuro, solo funcionaba la iluminación de emergencia. Siguió el sonido, pasando por salas que conocía de memoria. La de juntas, donde cerró negocios millonarios, la de arquitectura, la cocineta. El llanto venía del final del pasillo, del cuarto de intendencia. Abrió la puerta. Sentada en el suelo frío, con la espalda apoyada en un armario de metal oxidado, estaba Guadalupe, Doña Lupe, como todos la llamaban. De unos 40 y tantos años, piel morena, cabello negro atado en un chongo medio deshecho. Vestía un uniforme azul deslavado de la empresa de limpieza externa que prestaba servicios para Torres Ingeniería. O mejor dicho, que prestaba, hasta que el contrato fue cancelado hacía un mes. Y a su lado, acurrucada contra el brazo de su madre, había una niña, de 6 o 7 años. El cabello rizado le caía sobre la cara, vestía una camiseta rosa descolorida y unos pantalones de mezclilla con un parche en la rodilla. Sostenía un lápiz morado y tenía frente a ella un cuaderno viejo con la portada rota. Doña Lupe levantó la vista rápidamente, susto y vergüenza en su rostro. Se levantó de un salto. «Ingeniero Mauricio, perdón, no sabía que usted estaba aquí, ya me voy». «¿Qué está haciendo aquí, Lupe?», preguntó Mauricio. «A la empresa de limpieza se le rescindió el contrato hace tiempo». «Lo sé, ingeniero, es que yo no tengo a dónde ir. Perdí el trabajo, me atrasé con la renta, el dueño de la vecindad me corrió ayer, no tengo familia en la Ciudad de México. Pensé que podía quedarme solo unos días hasta que resolviera algo». La voz se le quebró. La niña lo miraba con ojos asustados. «¿Estás viviendo aquí?», preguntó Mauricio, incrédulo. «Solo desde hace 2 días, ingeniero. Le prometo que no estoy tocando nada, no voy a desordenar, no voy a...» «Lupe», Mauricio la interrumpió, levantando una mano. Suspiró profundamente, pasándose la mano por la cara. La niña se levantó y caminó hacia Mauricio. Doña Lupe intentó detenerla, pero ya se había soltado. Se paró frente a la silla de ruedas. «Usted está triste», dijo ella. «Lucía, no molestes al señor», se acercó Lupe. Pero la niña no desvió la mirada. Le extendió el cuaderno. «Hice esto para usted». Mauricio tomó el cuaderno. Era viejo, barato. Lo abrió en la hoja que la niña señaló. El dibujo era simple, hecho con lápices de colores, pero la precisión era inquietante. Había un hombre en una silla de ruedas. Las líneas eran infantiles, pero no había duda. Era él, en lo que parecía ser una oficina vacía, cajas alrededor, ventanas oscuras. La postura era exactamente la que Mauricio tenía momentos antes, pero lo que realmente lo dejó helado fue lo que había detrás del hombre. 3 luces, 3 círculos brillantes, dibujados con lápiz amarillo y plateado, como si irradiaran, dispuestos en triángulo detrás de la figura. «¿Qué es esto?», preguntó Mauricio. «Son las 3 lucecitas, están detrás de usted. No se puede rendir». Mauricio sintió un escalofrío. Miró a Doña Lupe, que parecía confundida. «Las vi cuando lo miré. Las 3 lucecitas están ahí». Mauricio devolvió el cuaderno. Era absurdo, pero algo dentro de él se movió. «Quédense hoy. Mañana necesitan encontrar otro lugar». «Gracias, ingeniero». Se fue,
pero la voz de la niña lo detuvo. «Mañana le enseño otra cosa. Las lucecitas se van a ver más claras». No respondió. Simplemente se fue. Esa noche Mauricio no durmió bien. La lluvia golpeaba las ventanas, pero no era el ruido lo que lo mantenía despierto. Era el dibujo. 3 luces. El número lo inquietaba. A la mañana siguiente encontró café sobre su escritorio y un pan con mantequilla. Doña Lupe apareció. «Buenos días, ingeniero. Le traje café». «Gracias». Ella ya había barrido el piso, organizado algunas cajas. La oficina parecía menos sombría. Lucía apareció sosteniendo el cuaderno. Lo colocó abierto frente a él. Un nuevo dibujo. Mauricio miró. Otro escalofrío. El edificio. Pero no estaba vacío. Había gente en las ventanas. Y en la azotea 3 ventanas brillaban. Las 3 luces. «¿Qué es esto?» «Es como va a ser. Las 3 lucecitas van a traer a la gente de vuelta. Esto no va a volver a ser lo que era». Lucía lo miró con seriedad. «Usted tiene miedo, pero las lucecitas no se van a ir solo porque usted tenga miedo». Lupe tomó a su hija de la mano. «Ven, Lucía, deja trabajar al ingeniero». Por la tarde el abogado llamó. Los acreedores querían acelerar la subasta. 2 meses, tal vez menos. «Lo siento, Mauricio, a menos que ocurra un milagro». «Lo sé». Sus ojos se posaron en el cuaderno olvidado sobre la mesa. 3 luces. Mauricio abrió el cuaderno, pasó las páginas, otros dibujos, una casa, una mujer sonriendo, y siempre las 3 luces. ¿Qué estaba tratando de decirle esa niña? Se estaba volviendo loco. Pero, ¿cuál era la alternativa? Quizás valía la pena prestar atención. Esa noche cenaron juntos. Una sopa de pasta sencilla. Doña Lupe le contó sobre su vida. Cómo vino de Oaxaca hacía 10 años. Cómo Lucía era todo lo que tenía. «Voy a lograr salir de esta. Ya verá usted». «No tengo duda». Cuando terminaron, Lucía le puso algo en la mano, un papel doblado. «Ábralo después, cuando esté solo». Mauricio volvió a su cuarto improvisado y abrió el papel. Otro dibujo. Un hombre en silla de ruedas, pero no solo. Una niña a su lado, sosteniendo su mano. Gente alrededor. Y las 3 luces formando un camino. Debajo, usted no está solo. Las lágrimas llegaron, calientes, silenciosas. Por primera vez en meses Mauricio lloró. No de desesperación, sino de esperanza. Quizás había un camino. Guardó el dibujo como si fuera un tesoro, y cuando se acostó, su mente estaba abierta. Las 3 luces. Aún no sabía qué significaban, pero quería descubrirlo. Los días siguientes adquirieron una rutina extraña. Mauricio se despertaba y encontraba café sobre su escritorio. Doña Lupe insistía en prepararle el café todas las mañanas. Era simple, pero tenía un sabor a cuidado. Ella también limpiaba, no porque alguien se lo pidiera, sino porque era lo que sabía hacer. Mauricio intentó convencerla de buscar un albergue, pero a Lupe le daba vergüenza. Y él no insistió. La presencia de ellas rompía el silencio. Lucía era una niña peculiar, demasiado callada para sus 6 años. Pasaba los días dibujando, siempre con ese lápiz morado. Nunca se quejaba, nunca lloraba. Había una paz en ella que Mauricio envidiaba. Al tercer día, Mauricio estaba organizando documentos cuando Lucía apareció. «¿Puedo pasar? Adelante». Colocó el cuaderno abierto. Nuevo dibujo. El edificio de nuevo, pero con más detalles. Personas esparcidas por los pisos, y en la planta baja, él, un hombre en silla de ruedas. A su lado, 3 figuras más grandes. Una de azul, una de rojo, una de verde. ¿Quiénes son? Son las 3 luces. Ellas le van a ayudar a salvar todo esto. «Las 3 lucecitas», respondió Lucía como si fuera obvio. «Le van a ayudar. Solo necesita encontrarlas». «Lucía, no entiendo lo que intentas decirme. Las luces no son personas». La niña inclinó la cabeza, pensativa. «Pero sí son personas. Usted todavía no sabe quiénes son». Mauricio suspiró tratando de mantener la paciencia. «¿Cómo voy a saber quiénes son si no me lo dices?» «Porque lo va a sentir».
Tocó el dibujo con su dedito. Cuando las encuentre, lo va a saber, su corazón lo va a saber. Antes de que Mauricio pudiera responder, doña Lupe apareció en la puerta, sin aliento. Ingeniero Mauricio, disculpe la molestia. Hay un hombre abajo, en la puerta del edificio. Dice que es del banco. El estómago de Mauricio se hundió. Sabía lo que eso significaba. Ahora abajo, dijo, cerrando el cuaderno y devolviéndoselo a Lucía. Gracias por el dibujo. La niña sonrió y salió corriendo detrás de su madre. Mauricio respiró hondo y se dirigió al elevador de servicio, el único que aún funcionaba y que tenía acceso para silla de ruedas. Mientras bajaba, miró su propio reflejo en el metal pulido de la puerta, cabello canoso y revuelto, barba de 3 días, ojeras profundas. Parecía 10 años mayor de lo que era. El hombre del banco estaba parado en la banqueta, con un traje azul marino y un portafolio de piel negro. Tendría unos 30 y tantos, años, cabello engominado, lentes de armazón y esa expresión neutra que las personas que trabajan en cobranzas desarrollan con el tiempo. No parecía feliz de estar allí, pero tampoco infeliz. Era solo un trabajo. «¿Señor Mauricio Torres?», preguntó el hombre revisando algo en la tableta que sostenía. «Soy yo. Mi nombre es Rafael Mendoza. Soy representante del Banco Central de Crédito. Estoy aquí para entregarle una notificación formal sobre el proceso de ejecución del inmueble. Usted ya fue notificado anteriormente, pero como no hubo respuesta, estamos procediendo con la siguiente etapa». Rafael le extendió un sobre grueso. Mauricio lo tomó con manos que ya no temblaban. Estaba más allá del miedo, más allá de la ira, simplemente cansado. «Lo sé», dijo Mauricio simplemente. «La subasta está programada». «Sí, señor, en 2 meses a partir de hoy, el 30 de mayo, a menos que haya un acuerdo de liquidación antes de esa fecha». «No va a haber ningún acuerdo», dijo Mauricio con la voz plana. «No tengo cómo liquidar». Rafael pareció incómodo por un momento. Miró el edificio, a Mauricio y de vuelta a la tableta. «Lo siento, señor, sé que esto no ayuda, pero de verdad lo siento. Mi papá tenía una pequeña empresa que quebró en 2015. Vi lo que eso le hizo. No es fácil». Mauricio miró al joven con sorpresa. No esperaba empatía de alguien que trabajaba para el banco que le estaba quitando todo. «¿Su papá se recuperó?», preguntó Mauricio, sin saber muy bien por qué. «Más o menos», respondió Rafael honestamente. «Nunca volvió a tener lo que tenía antes. Pero encontró otra cosa. Abrió un pequeño negocio, una tlapalería. No es glamoroso, pero paga las cuentas. Dice que es más feliz ahora que antes. ¿Lo puede creer?». «No», dijo Mauricio, pero sin amargura. «Pero gracias por intentarlo». Rafael asintió con la cabeza y se dio la vuelta para irse, pero entonces se detuvo. «Señor Torres, ¿puedo darle un consejo no oficial?». «Adelante». A veces nos enfocamos tanto en salvar lo que ya perdimos que no vemos las nuevas oportunidades que aparecen. Mi papá casi se mata intentando recuperar la empresa. Cuando finalmente aceptó que aquello se había acabado, fue cuando pudo empezar de nuevo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Mauricio no respondió, solo observó al joven subirse a su coche y marcharse. Se quedó allí en la banqueta por unos minutos, sintiendo el sol de marzo en la cara, escuchando el ruido de la ciudad, peceros pasando, claxones, vendedores ambulantes, el flujo constante de personas que no sabían y no les importaba su tragedia personal. Cuando volvió al edificio, encontró a doña Lupe barriendo el vestíbulo. Se detuvo al verlo. «¿Eran malas noticias, ingeniero?». «Sí, pero nada que no supiera ya». Ella se mordió el labio, pensativa. «¿Usted ya pensó en, no sé, empezar de nuevo de otra forma?». «¿Cómo así?». «No sé, ingeniero, hacer otra cosa, empezar más pequeño. A veces uno tiene que bajar para poder subir. De nuevo». Mauricio sonrió sin humor. «Suenas igual que el muchacho del banco». «Entonces tal vez tenga razón». Mauricio no respondió de inmediato. Se dirigió al elevador, pero antes de entrar se volvió hacia ella. La pregunta salió antes de que pudiera filtrarla.
antes de que pudiera decidir si era sensato o no preguntar: «Lupe, ¿usted cree en las señales?» Ella parpadeó, sorprendida por la pregunta, dejó la escoba contra la pared y se limpió las manos en el uniforme, ese gesto automático que hacía siempre que pensaba en algo serio. ¿Señales de qué, ingeniero? No sé. Del universo, de Dios, de algo más grande que nosotros. ¿Usted cree que existe algo más allá de lo que vemos? ¿Algo que intenta guiarnos? Doña Lupe se acercó despacio, como si estuviera evaluando su estado mental antes de responder. Mauricio se dio cuenta de que debía parecer medio loco, un empresario en quiebra haciendo preguntas existenciales a la señora de la limpieza en un edificio abandonado. Pero ya no le importaban las apariencias. «Yo sí creo», dijo Lupe finalmente, su voz cargada de una convicción tranquila. «Mi abuela, que nos crió allá en la sierra de Oaxaca, después de que mi mamá murió, siempre decía que Dios nos habla de la forma en que podemos oírlo. No manda ángeles con trompetas, ¿sabe? Habla a través de las cosas simples. A veces es la palabra de un extraño que te dice exactamente lo que necesitabas oír. A veces es una canción en la radio que suena justo en el momento adecuado. A veces es un pajarito que se para en la ventana. A veces se detuvo mirando hacia el pasillo donde estaba Lucía. A veces es una niña dibujando». Los ojos de Mauricio se abrieron de par en par. El corazón se le aceleró. «¿Usted cree que los dibujos de Lucía son, qué, mensajes?» «Yo no sé qué son, ingeniero», dijo Lupe honestamente, cruzando los brazos y apoyándose en la pared. «Sinceramente, no lo sé, pero desde que era chiquitita, como de 3 años, dibuja estas cosas que pasan después. Al principio yo pensaba que era coincidencia, ¿sabe? Los niños dibujan un montón de cosas. Alguna vez le van a atinar a algo por casualidad. Pero no es así. No con ella». «¿Cómo así?» Lupe suspiró, como si estuviera reviviendo recuerdos difíciles. «Una vez dibujó lluvia cuando había un sol que rajaba las piedras, un calorón, el cielo azul sin una sola nube. Hasta bromeé con ella, le dije: «Hija, ¿dónde está esa lluvia de tu dibujo?» Al día siguiente cayó el aguacero más grande que he visto en mi vida. Llovió 3 días sin parar. Se inundó toda la calle de la vecindad donde vivíamos. Otra vez dibujó a mi hermana llegando de viaje. Yo ni sabía que mi hermana iba a venir a visitarme aquí a la Ciudad de México. Ni ella misma lo sabía todavía. Pero Lucía la dibujó. Y 2 días después mi hermana me llamó diciendo que había conseguido un boleto barato y que venía. Hizo una pausa, sus ojos humedeciéndose. «Y está ese dibujo que hizo un mes antes de que el dueño de la vecindad me corriera. Nos dibujó durmiendo en un lugar grande y vacío. Le pregunté qué lugar era ese. Me dijo que todavía no sabía, pero que íbamos a vivir ahí un tiempo». Mauricio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Y ahora están aquí». «Y ahora estamos aquí», confirmó Lupe, limpiando una lágrima que se escapó. «Así que usted me pregunta si creo en las señales. Yo creo, ingeniero. No tengo opción. Mi hija me enseñó a creer». «¿Está diciendo que su hija tiene algún tipo de don?», preguntó Mauricio, la voz saliéndole más baja de lo que pretendía. Lupe se encogió de hombros, un gesto cansado pero no resignado. «Yo no sé qué tiene. Los doctores del centro de salud dijeron que es normal. Inteligente de más para su edad, pero normal. No tiene nada malo físicamente. Mentalmente está sana. Solo tiene esto de los dibujos. Y mire, ingeniero, yo no tengo estudios. No pasé de segundo de primaria, no sé de estas cosas de ciencia o espiritualidad, o lo que sea, pero confío en mi hija. Si ella lo está dibujando a usted con esas luces, es porque hay algo ahí. Algo importante». Mauricio se quedó en silencio por un largo momento, procesando aquello. Desde un punto de vista racional, pragmático, era una locura. Era absurdo. Era aferrarse a supersticiones y coincidencias porque no había nada más a qué aferrarse. Pero desde un punto de vista emocional, visceral, era lo único que parecía tener sentido en medio del caos absoluto en que se había convertido su vida. «Las 3 lucecitas», murmuró.
Dijo que son 3 personas, que lo sabré cuando las encuentre. Entonces tal vez necesite empezar a buscar, dijo Lupe amablemente. Esa noche, Mauricio no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, pensando en las palabras de Rafael, en las palabras de Lupe, en los dibujos de Lucía. 3 luces, 3 personas, 3 qué. Tomó el celular y empezó a revisar su lista de contactos. Cientos de nombres, proveedores, clientes, socios de negocios. La mayoría ya no respondía a sus llamadas. Algunos habían bloqueado su número. Pero tal vez... Mauricio se detuvo en 3 nombres específicos. 3 empresarios que conocía desde hacía años. Roberto Ramírez, dueño de una empresa de impermeabilización. Carlos Eduardo Pérez, especialista en instalaciones eléctricas. Y Teresa Fuentes, ingeniera civil que tenía su propia constructora de pequeño tamaño. Los 3, él lo sabía, también estaban enfrentando dificultades, no en la misma escala que él. Pero la crisis había afectado a todos en el sector. Recordaba conversaciones en eventos, comentarios amargos sobre contratos perdidos, sobre la necesidad de reinventarse. ¿Sería demasiada coincidencia? 3 personas, 3 empresas, 3 luces. Mauricio sacudió la cabeza. Se estaba volviendo loco. Pero entonces recordó la mirada de Lucía, esa certeza tranquila que ella tenía, y algo dentro de él, algo pequeño y frágil que creía muerto, comenzó a moverse. Esperanza. Al día siguiente Mauricio hizo algo que no hacía en meses. Se bañó, se rasuró, se puso una camisa limpia. Doña Lupe casi tira el café de la sorpresa cuando apareció en la oficina. «Ingeniero, se ve diferente». «Lo estoy», confirmó él tomando el celular. «Voy a hacer unas llamadas». «¿Llamadas?» «Sí, tal vez tu hija tenga razón. Tal vez necesite buscar las famosas luces». Lupe sonrió, y fue una sonrisa llena de esperanza. La primera llamada fue para Roberto. Sonó varias veces antes de que alguien contestara. Una secretaria, educada pero fría. «El señor Ramírez no está disponible en este momento. ¿Puede decirle que es Mauricio Torres?» «Es urgente». Hubo una larga pausa. Mauricio podía oír voces ahogadas del otro lado. Entonces Roberto contestó. «¿Mauricio? Hace tiempo». «Lo sé, Roberto. Disculpa que llame así de la nada, pero necesito hablar contigo». «¿Sobre qué?» «Mira, si es por dinero...» «No es por dinero. Es sobre una oportunidad». Otra pausa. «¿Qué tipo de oportunidad? ¿Podemos hablar en persona? Hoy, si es posible». Roberto dudó. Mauricio podía sentir la desconfianza a través de la línea, pero entonces suspiró. «Está bien, a las 2. En el bar del Hotel Marquís en Reforma. ¿Lo conoces?» «Lo conozco, ahí estaré». La segunda llamada fue para Carlos Eduardo. Más fácil. Tenían una amistad más antigua, de cuando Mauricio apenas empezaba en el negocio. Carlos contestó al segundo timbrazo. «Mauricio». «Amigo, supe lo que pasó. Lo siento mucho, de verdad». «Gracias, Carlos». «Oye, quería hacerte una propuesta». «¿Propuesta?» «Mauricio, sabes que no tengo capital para...» «No es sobre dinero. Es sobre unión, sobre juntar fuerzas». Carlos se quedó en silencio por un momento. «¿Estás hablando en serio?» «Completamente. ¿Podemos hablar?» «Claro, amigo, claro». «¿Cuándo?» «Hoy, a las 2. Hotel Marquís en Reforma. Roberto también va a estar ahí». «¿Roberto Ramírez, están planeando algo?» «Estoy intentando. ¿Vas a estar ahí?» «Voy, cuenta conmigo». La tercera llamada fue la más difícil. Teresa Fuentes era conocida en el mercado por ser dura en las negociaciones y no perdonar errores. Cuando Mauricio llamó, ella misma contestó. «Torres». «¡Qué sorpresa!» «Teresa, gracias por contestar». «Casi no contesto, pero la curiosidad me ganó». «¿Qué quieres?» «Una conversación sobre posibilidades». «¿Posibilidades?» «Mauricio, tu empresa va a ser subastada. ¿Qué posibilidades puedes ofrecer?» La pregunta fue directa, casi cruel, pero era justa. «Las mismas posibilidades que tú,
Estás buscando, respondió Mauricio, manteniendo la voz firme. Sé que perdiste 2 contratos grandes el último año. Sé que estás teniendo dificultades para competir con las grandes constructoras. Sé que estás pensando en asociarte. Hubo un silencio del otro lado, entonces Teresa soltó una risa corta. Hiciste la tarea. Siempre la hago. Está bien, te doy 15 minutos. Hotel Marquís, 2 de la tarde. Pero, Mauricio, si es una pérdida de tiempo, me levanto y me voy. ¿De acuerdo? De acuerdo. Cuando colgó, Mauricio se dio cuenta de que estaba sudando. Las manos le temblaban ligeramente, pero era diferente al temblor del miedo o la desesperación. Era adrenalina, era la sensación de estar haciendo algo, de estar tomando acción, de estar luchando de nuevo. Lucía apareció en la puerta de la oficina, sosteniendo el cuaderno. ¿Les llamó a las lucecitas?, preguntó con esa franqueza de los niños. Mauricio sonrió. Una sonrisa pequeña, pero genuina. Les llamé. Vamos a ver si de verdad brillan. Sí van a brillar, dijo Lucía con certeza absoluta. Ya lo vi. Puso el cuaderno sobre la mesa y lo abrió en una página nueva. El dibujo era diferente esta vez. Mostraba a 4 personas sentadas alrededor de una mesa. Una de ellas estaba en una silla de ruedas, y sobre la mesa las 3 luces brillaban juntas, formando un triángulo perfecto. Esto es hoy, dijo Lucía tocando el dibujo. Hoy las encuentra. Mauricio miró a esa niña de 6 años con sus ojos profundos y su certeza inquebrantable, y por primera vez en mucho tiempo se permitió creer. A las 2 de la tarde, Mauricio estaba en el bar del Hotel Marquís. El lugar era elegante pero discreto, exactamente el tipo de ambiente que los empresarios de la Ciudad de México elegían para reuniones que no querían que fueran muy públicas. Sofás de piel color chocolate oscuro, mesas bajas de madera barnizada, iluminación tenue y ámbar que daba un aire de confidencialidad al espacio. Un pianista tocaba jazz suave en un rincón, lo suficientemente bajo para no interrumpir las conversaciones. El bar olía a café caro y perfume discreto. Mauricio había frecuentado lugares así cientos de veces en su vida, pero ahora se sentía fuera de lugar, como un fantasma visitando un mundo del que ya no formaba parte. Llegó 15 minutos antes, como siempre hacía en reuniones importantes. Era un hábito antiguo, de cuando ser puntual y estar preparado marcaba la diferencia entre cerrar o perder un contrato. Eligió una mesa en la esquina que acomodara bien su silla de ruedas, con espacio suficiente para maniobrar y que le permitiera ver la entrada. Le pidió un café al mesero, un joven con chaleco negro que lo trató con la educación profesional que no distingue entre clientes. Sus manos aún temblaban ligeramente cuando tomó la taza, pero ahora era más nerviosismo que desesperación. Era la ansiedad de quien está a punto de hacer una apuesta alta con las últimas fichas que le quedan. Roberto llegó primero, exactamente a las 2. Alto, de más de 1,80 m, cabello canoso cortado al estilo militar, lentes de armazón grueso y negro que le daban un aire intelectual. Vestía un traje azul marino que ya había visto mejores días, la tela empezando a brillar en los codos. Mauricio notó esos detalles. En los viejos tiempos, Roberto usaba trajes italianos hechos a la medida. La crisis también le había llegado. Saludó a Mauricio con un apretón de manos formal, del tipo que los hombres de negocios aprenden a dar para demostrar firmeza sin agresividad. Pero había tensión en su mandíbula, en la forma en que sus ojos evaluaban a Mauricio. «Mauricio, te ves mejor de lo que imaginaba», dijo Roberto sentándose en el sofá de enfrente. Había algo no dicho en esa frase. Esperaba encontrar a un hombre destruido, derrotado, tal vez pidiendo limosna. «Gracias, creo», respondió Mauricio con una media sonrisa. «¿Esperabas encontrarme peor?» Roberto tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Escuché rumores sobre cómo estaba la situación. Disculpa, no quise ser insensible». «No te preocupes, los rumores probablemente son ciertos. Estoy mal, pero estoy tratando de no estar peor». Roberto le pidió un whisky al mesero, un Glenlivet,
De 12 años en las rocas. Otra señal. En los viejos tiempos pedía el de 18. Charlaron un poco por unos minutos, bailando alrededor del tema principal. Hablaron del clima, del tráfico en Reforma, de una obra polémica que se estaba haciendo por Santa Fe. Conversaciones superficiales que servían para tantear el terreno, para sentir el humor del otro antes de ir a lo importante. Carlos era más bajo, robusto, con una barriga pronunciada y una sonrisa fácil. Abrazó a Mauricio con fuerza. «Amigo, qué gusto, hace demasiado tiempo». «Sí, ya sé. Teresa fue la última en llegar. Tendría unos 50 años, cabello corto y práctico, ropa sobria y ninguna sonrisa. Saludó a todos con un movimiento de cabeza y pidió un espresso doble. «Bueno, Torres», dijo en cuanto el mesero se alejó. «Tienes 15 minutos. Empieza». Mauricio respiró hondo. Había ensayado el discurso mentalmente durante horas, pero ahora que estaba allí, las palabras parecían inadecuadas. Así que decidió ser directo. «Ustedes tres tienen problemas. Lo sé porque yo también los tengo. De hecho, mis problemas son peores. Mi empresa va a ser subastada en 2 meses. Lo perdí todo. Pero me di cuenta de algo. Separados, estamos jodidos. Juntos, tal vez tengamos una oportunidad». Roberto frunció el ceño. «¿Una oportunidad de qué?» «De reconstruir, de crear algo nuevo. Ustedes tienen especialidades complementarias. Roberto, impermeabilización. Carlos, instalaciones. Teresa, gestión de obras. Yo tengo experiencia en la coordinación de grandes proyectos y todavía tengo contactos, aunque muchos ya no me contesten. Si unimos fuerzas, si creamos una nueva empresa, una fusión de nuestras capacidades, podemos competir de nuevo». Teresa se cruzó de brazos. «Mauricio, estás en la quiebra. ¿Cómo vas a entrar en una sociedad sin capital?» «Con conocimiento, con contactos, con el edificio». «¿Qué edificio? ¿El que van a subastar?» «Exactamente», dijo Mauricio, la idea formándose mientras hablaba. «Si entramos juntos a la subasta, si presentamos un plan de negocios sólido a los acreedores, podemos comprar el edificio por un valor por debajo del mercado y convertirlo en la sede de la nueva empresa. Los acreedores prefieren recibir algo a no recibir nada. Si les demostramos que hay un plan viable, van a negociar». Carlos se inclinó hacia adelante interesado. «¿Estás hablando de una fusión de verdad? ¿Societaria?» «Sí, 4 socios igualitarios, cada uno con sus responsabilidades. Empezamos pequeños, tomamos obras menores, construimos una reputación de nuevo. No vamos a recuperar el imperio de la noche a la mañana, pero podemos sobrevivir. Y sobrevivir ya es más de lo que estamos logrando solos». Roberto y Carlos intercambiaron miradas. Teresa tamborileaba los dedos sobre la mesa, pensativa. «Es una idea arriesgada», dijo Roberto lentamente. «Muy arriesgada». «Todas las buenas ideas lo son», respondió Mauricio. «¿Y si no funciona?», preguntó Teresa. «¿Nos vamos a hundir todos juntos?» «Si no lo intentamos, ya nos estamos hundiendo de todos modos», dijo Mauricio simplemente. El silencio se prolongó. Mauricio podía ver los engranajes girando en sus cabezas. El miedo, la duda, pero también la posibilidad, la chispa de esperanza. Fue Carlos quien rompió el silencio. «Yo le entro». Teresa lo miró como si se hubiera vuelto loco. «Carlos, no puedes estar hablando en serio». «Sí, lo estoy», dijo Carlos mirando a Mauricio. «Conozco a este hombre desde hace 20 años. Lo vi construir un imperio desde cero, lo vi perderlo todo y seguir de pie. Si alguien puede hacer que esto funcione, es él». «Yo le entro». Roberto suspiró profundamente y se quitó los lentes, limpiando las micas. «Yo también», dijo finalmente. «Dios me perdone, pero yo también le entro. No tengo nada que perder. De todos modos». Todos miraron a Teresa. Tomó su espresso de un solo trago haciendo una mueca. «Están locos. Todos ustedes», dijo. Luego suspiró. «Pero yo también lo estoy. Le entro». Mauricio sintió algo explotar en su pecho. No era victoria. Todavía no. Pero era un comienzo, era una posibilidad, era luz.
3 luces, 3 personas. Lucía tenía razón. Pasaron las siguientes 3 horas discutiendo detalles, haciendo cuentas en servilletas, planeando los siguientes pasos. Cuando finalmente se levantaron para irse, había un acuerdo verbal. Se reunirían con abogados, armarían una propuesta formal para los acreedores, empezarían a estructurar la nueva empresa. No sería fácil, pero sería posible. Cuando Mauricio regresó al edificio, el sol ya se estaba poniendo. Encontró a Lucía sentada en los escalones de la entrada, dibujando. ¿Y bien?, preguntó ella sin levantar la vista. ¿Las encontró? Mauricio detuvo la silla a su lado y miró el dibujo. Era el edificio de nuevo. Pero ahora las 3 luces eran diferentes. Ya no eran solo círculos brillantes, eran estrellas. Y desde la azotea del edificio, los rayos de luz descendían iluminando toda la ciudad. «Las encontré», dijo Mauricio con la voz entrecortada. «Gracias». Lucía finalmente lo miró y sonrió. «Yo no hice nada. Usted eligió ver». Y en ese momento, sentado junto a una niña de 6 años, mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, Mauricio Torres sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza verdadera. Del tipo que no viene de ilusiones, sino de acciones. No de promesas vacías, sino de primeros pasos concretos. Las 3 luces habían sido encontradas. Ahora era el momento de hacerlas brillar. Las semanas siguientes fueron una mezcla caótica de esperanza y desesperación. Mauricio había olvidado cómo era trabajar de verdad, con un propósito, con un objetivo claro, más allá de solo sobrevivir un día más. Él y sus 3 socios se reunían casi a diario, a veces en el edificio abandonado de Torres Ingeniería, a veces en cafés baratos por la ciudad, a veces en videoconferencias nocturnas. Armaron un plan de negocios detallado, página por página, calculando costos, proyectando ingresos, identificando clientes potenciales. La nueva empresa se llamaría Alianza Constructora. El nombre fue idea de Carlos, y todos estuvieron de acuerdo en que tenía el simbolismo correcto. Ya no se trataba de egos individuales o imperios personales, se trataba de unión, de fuerza colectiva, de reconstruir juntos lo que no podían sostener solos. Cada socio entraría con el 25% de las acciones, Mauricio con su experiencia y el edificio como activo potencial, Roberto con su pericia en impermeabilización y una cartera de clientes pequeña pero fiel, Carlos con sus conexiones en el sector eléctrico y un equipo reducido de técnicos que aceptaron esperar tiempos mejores, Teresa con su conocimiento en gestión de obras y algunos equipos que aún no habían sido vendidos para pagar deudas. No era mucho, pero era un comienzo. El mayor desafío era convencer a los acreedores. Mauricio tenía deudas con 5 bancos diferentes, 3 proveedores importantes y una docena de prestadores de servicios más pequeños. El monto total superaba los 22 millones de pesos. Una montaña infranqueable para cualquier persona normal. Pero el plan que presentaron tenía una lógica cruel que los acreedores no podían ignorar. Si dejaban que el edificio se fuera a subasta pública, probablemente recibirían una oferta muy por debajo del valor de mercado, quizás el 40% de lo que se les debía. Pero si aceptaban la propuesta de Alianza Constructora, recibirían el edificio valuado por un perito independiente, más un plan de pago estructurado a lo largo de 5 años, con intereses reducidos pero garantías reales. En papel recibirían más. La cuestión era si tendrían la paciencia para esperar. Las reuniones con los acreedores fueron brutales. Mauricio nunca imaginó que estaría del otro lado de la mesa, implorando misericordia financiera. Hombres y mujeres de traje, mirándolo con esa mezcla de lástima y desprecio. Algunos fueron crueles, diciendo abiertamente que él había cavado su propia tumba. Otros fueron condescendientes, tratándolo como a un niño irresponsable. Pocos fueron empáticos, y esos eran los que habían visto de cerca lo que la crisis le hacía a la gente competente. Pero había progreso. Lento, doloroso, pero progreso. 2 de los 5 bancos aceptaron analizar la propuesta detalladamente.
Uno de los grandes proveedores señaló su apertura a la negociación, diciendo que prefería recibir en pagos a no recibir nada. Los prestadores más pequeños, sorprendentemente, fueron los más comprensivos, quizás porque también estaban luchando por sobrevivir y entendían que algo era mejor que nada. Quizás porque recordaban a Mauricio en los buenos tiempos, cuando siempre pagaba a tiempo y trataba a todos con respeto. La buena voluntad construida a lo largo de décadas no había desaparecido por completo, solo estaba oculta bajo capas de miedo y pragmatismo. Durante todo este proceso, doña Lupe y Lucía permanecieron en el edificio. Mauricio intentó convencerlas de buscar un lugar mejor, pero Lupe era terca. Decía que allí estaba bien, que al menos tenían un techo. Mauricio sospechaba que no quería dejarlo solo. De alguna manera, en esas semanas caóticas, habían formado una familia extraña. El empresario en quiebra, la señora de la limpieza desempleada y la niña que veía luces donde otros veían oscuridad. Lucía seguía dibujando, todos los días un nuevo dibujo, y Mauricio, que al principio veía aquello con escepticismo, ahora lo esperaba con ansias. Los dibujos se habían convertido en una brújula emocional. Cuando las cosas se ponían difíciles, Lucía aparecía con un dibujo que mostraba el edificio iluminado. Las tres luces siempre presentes, siempre brillantes. Un día dibujó algo diferente. Una mesa larga con papeles esparcidos, 4 figuras alrededor, y sobre ellos las 3 luces formando un paraguas protector. Cuando Mauricio preguntó qué significaba, Lucía dijo con simplicidad: «Hoy van a firmar». Esa tarde, como si el universo conspirara, 2 acreedores confirmaron que aceptaban negociar formalmente. Mauricio se quedó mirando el dibujo, sintiendo admiración y miedo. ¿Cómo sabía esa niña? Las tensiones entre los 4 socios también comenzaron a aparecer. Era inevitable. 4 personas con personalidades fuertes, historias diferentes, orgullos heridos, tratando de construir algo juntos bajo una presión extrema. Roberto era demasiado controlador. Quería revisar cada coma del contrato, cada número de la hoja de cálculo. Carlos era demasiado optimista, a veces proponiendo ideas que los otros consideraban poco realistas. Teresa era demasiado escéptica, siempre señalando problemas, siempre echando un balde de agua fría a las esperanzas, y Mauricio tenía que hacer malabares para mantener a todos remando en la misma dirección. La primera pelea seria ocurrió en 1910, la tercera semana. Estaban en la oficina de Mauricio discutiendo la estructura de mando de la nueva empresa. Teresa creía que debería haber un director general con poder de decisión final. Roberto no estaba de acuerdo, defendiendo una estructura horizontal. Carlos quería algo intermedio, y Mauricio solo quería que dejaran de gritar. «¿No entienden?», dijo Teresa, levantándose y golpeando la mesa con la mano. «Si nos quedamos decidiendo todo en comité, nunca vamos a cerrar un contrato. El cliente quiere rapidez, quiere decisión. No quiere esperar a que 4 dueños lleguen a un consenso». «¿Y crees que vas a ser tú la que tome esas decisiones sola?», replicó Roberto quitándose los lentes y limpiándolos con fuerza. «Disculpa, Teresa, pero no voy a poner mi parte en una empresa donde una persona tiene poder absoluto. Ya vi esa película antes». «Nadie está hablando de poder absoluto», contraatacó Teresa. «Estoy hablando de eficiencia operativa. Eso es gestión básica». «Gestión básica es respeto entre socios», gritó Roberto de vuelta. «Oigan, oigan, oigan», intervino Carlos poniéndose literalmente entre los dos. «Calma, gente. No somos enemigos aquí. Vamos a respirar». «Fácil para ti decirlo cuando no estás defendiendo nada», dijo Teresa, pero había menos veneno en su voz. Mauricio giró la silla entre ellos, levantando las manos. «Basta, todos ustedes», dijo, y había una autoridad en su voz que no usaba desde hacía tiempo. «No tenemos el lujo de pelearnos. ¿Entendieron? No lo tenemos. Si esto se desmorona, todos perdemos todo. Yo pierdo mi último activo. Roberto pierde la oportunidad de recuperarse. Carlos pierde a los técnicos que confiaron en él. Teresa pierde los equipos.
Todos perdemos. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a votar. Democracia. La decisión que tenga 3 votos pasa. Si empatamos a 2, hablamos hasta llegar a un consenso. Pero basta de gritar. ¿Estamos juntos en esto o no? Hubo un silencio tenso. Entonces Roberto suspiró y se sentó. Disculpa, tienes razón. Teresa también se sentó, cruzando los brazos pero asintiendo con la cabeza. Está bien, votar es justo. Carlos sonrió aliviado y volvió a su silla. Listo, ahora sí estamos hablando el mismo idioma. Mauricio se dio cuenta de que estaba sudando. Mediar conflictos nunca fue su fuerte. Siempre fue más del tipo que tomaba decisiones y esperaba que los demás lo siguieran. Pero esto era diferente. Esto exigía humildad, paciencia, empatía, habilidades que estaba teniendo que aprender a la mala. Esa noche, después de que todos se fueron, Mauricio se quedó solo en la oficina. El agotamiento era profundo, pero no era solo físico, era emocional, mental. Se preguntó si realmente lograría que aquello funcionara, si no estaba solo posponiendo lo inevitable. Fue entonces cuando doña Lupe apareció en la puerta con 2 tazas de café. Pensé que podría necesitar una, dijo, entrando y poniendo una taza en la mesa. Gracias, Lupe, dijo Mauricio, tomando el café con gratitud. Ella se sentó en la silla de enfrente, algo que nunca había hecho antes. Siempre mantenía una distancia, respetuosa. Pero esta vez se sentó como si fueran iguales, y tal vez lo eran. 2 personas sin nada tratando de sobrevivir en un edificio vacío. Escuché los gritos más temprano, dijo Lupe. ¿Está difícil? Lo está, admitió Mauricio. No tenía sentido fingir. Muy difícil. A veces pienso que estoy siendo un idiota, que debería aceptar que perdí y ya. Usted no ha perdido. Claro que sí, Lupe. Perdí la empresa, perdí a mi familia, perdí a los amigos, lo perdí todo. Pero no se perdió a usted mismo, dijo ella mirándolo directamente. Usted está aquí, luchando, intentando. Eso cuenta más de lo que se imagina. Mauricio sintió que le ardían los ojos. Parpadeó rápidamente, tratando de contener las lágrimas. Solo no sé si va a funcionar, confesó con la voz ronca. ¿Y si estoy arrastrando a otras 3 personas al hoyo conmigo? Usted no está arrastrando a nadie, dijo Lupe con firmeza. Ellos eligieron estar aquí. Ellos creen. Usted solo necesita creer también. ¿Cómo puede ser tan optimista?, preguntó Mauricio. Usted también lo perdió todo. Está viviendo en un edificio abandonado con su hija. ¿Cómo mantiene la esperanza? Lupe sonrió, una sonrisa cansada pero verdadera. Porque ya he perdido todo antes, ingeniero. Más de una vez. Cuando salí de Oaxaca no tenía nada, solo una maleta y un sueño. Cuando el papá de Lucía se fue, perdí el sueño de tener una familia completa. Cuando perdí mi trabajo anterior, perdí la estabilidad. Perder es parte de la vida. Lo que importa es lo que hacemos después. ¿Nos rendimos o nos levantamos? Y usted siempre se levanta. Tengo una hija, dijo Lupe simplemente. Ella me mira todos los días esperando que yo sea fuerte. Así que lo soy. Incluso cuando no lo siento. Usted tiene gente que lo mira también. Esos 3 de ahí lo están mirando, esperando que usted sea fuerte. Así que séalo. Las palabras quedaron en el aire, pesadas de verdad. Mauricio asintió lentamente. Gracias, Lupe. No tienes idea de cuánto ayuda esto. Sí la tengo, dijo ella levantándose. Uno reconoce sus propias batallas en los demás. Buenas noches, ingeniero. Descanse. Mañana es otro día de lucha. Salió, dejando a Mauricio solo con sus pensamientos. Miró por la ventana, viendo las luces de la Ciudad de México parpadeando en la noche. Una ciudad que nunca duerme, llena de millones de personas luchando sus propias batallas. Pero tal vez no estaba tan solo como pensaba. Los días se convirtieron en semanas. La subasta se acercaba. Mayo estaba a la vuelta de la esquina, trayendo consigo la fecha límite. O lograban cerrar el acuerdo con los acreedores, o todo estaba perdido. La presión era constante, abrumadora.
Mauricio se despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado, haciendo cuentas mentalmente, buscando soluciones que no existían. Perdió peso que no podía permitirse perder. El espejo mostraba a un hombre cada vez más delgado, más pálido, más desesperado, pero también había pequeñas victorias. Un banco aceptó reducir los intereses a cambio de garantías adicionales. Un proveedor accedió a pagar la deuda en 10 años. Los acreedores más pequeños, uno por uno, fueron siendo convencidos. La montaña de 22 millones estaba siendo escalada, piedra por piedra, sudor por sudor. Y Lucía seguía dibujando. Se convirtió en parte integral del proceso, aunque no lo supiera. Todas las mañanas, antes de empezar a trabajar, Mauricio pasaba por el cuarto donde ella se quedaba y le preguntaba si tenía un dibujo nuevo. A veces sí, a veces no, pero cuando lo tenía lo estudiaba como si fuera un mapa, y de alguna manera, los dibujos siempre parecían anticipar los desafíos. Cuando dibujó nubes oscuras sobre el edificio, 3 acreedores llamaron el mismo día, cancelando las negociaciones. Cuando dibujó un arco iris, recibieron la noticia de que el banco más grande había aprobado la propuesta en primera instancia. Teresa fue la primera en notar el patrón. «Estás consultando los dibujos de esa niña antes de tomar decisiones, ¿verdad?», preguntó un día durante una reunión. Mauricio se puso a la defensiva. «¿Y si lo estoy?». «No estoy juzgando», dijo Teresa levantando las manos. «Solo estoy observando. ¿Y sabes qué? Tal vez todos deberíamos prestarle más atención». Roberto y Carlos intercambiaron miradas confusas. «¿Están hablando de la hija de la señora de la limpieza?», preguntó Roberto. «La niña». «No es solo una niña», dijo Mauricio con calma. «Tiene, no sé, un don, o intuición, o algo. No sé explicarlo, pero le atina». Carlos se rascó la cabeza, claramente incómodo. «Mauricio, te respeto, pero esto está empezando a sonar medio místico. Necesitamos enfocarnos en datos, no en dibujos de una niña». «Los dibujos son datos», replicó Mauricio, «solo de un tipo diferente». «Miren», intervino Teresa, «soy la persona más escéptica que van a conocer. No creo en el horóscopo, no creo en el tarot, no creo en nada que no pueda medir. Pero he visto los dibujos, he visto las fechas, he visto las coincidencias, y en estadística, cuando algo se repite demasiado para ser coincidencia, se convierte en un patrón. Solo digo que tal vez valga la pena no ignorar el patrón». Roberto suspiró, quitándose los lentes y masajeando el puente de la nariz. «Se están volviendo locos, todos ustedes. Pero, ¿saben qué? Al diablo. Yo también. Si consultar dibujos de una niña ayuda a mantener la cordura, vamos a consultar dibujos de una niña». Y así, de forma surrealista y completamente inesperada, Lucía se convirtió en parte no oficial del equipo. No lo decían abiertamente, no ponían su nombre en el acta de la reunión, pero antes de decisiones importantes, Mauricio discretamente le preguntaba si tenía algo nuevo, y cuando lo tenía lo consideraba. Doña Lupe se dio cuenta de lo que estaba pasando y se preocupó. Vio a Mauricio preguntándole a Lucía sobre los dibujos antes de reuniones importantes. Vio a los otros socios también empezando a prestar atención. Vio a su hija siendo colocada en un pedestal que podría derrumbarse en cualquier momento. «Ingeniero, no, quiero que ponga demasiada esperanza en los dibujos de mi hija», le dijo una tarde, llevándose a Mauricio a un lado después de una reunión. «Es solo una niña. Puede equivocarse, y si se equivoca en un momento crucial, no puede culparme a mí. No puede culparla a ella. Está haciendo lo mejor que puede. Pero tiene 6 años, ingeniero. 6 años». «No se ha equivocado hasta ahora», dijo Mauricio, pero había menos certeza en su voz de la que esperaba tener. «Pero puede equivocarse», insistió Lupe, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Y tengo miedo de lo que pase. Si se equivoca, miedo de lo que usted vaya a pensar, miedo de lo que los otros vayan a pensar, miedo de que nos corran». «Todavía no se ha equivocado», dijo Mauricio, «pero puede equivocarse. Y si se equivoca en un momento crucial, no puede culparme». «Nunca te culparía a ti, Lupe.
ni a ella. Yo tomo las decisiones, la responsabilidad es mía. Pero teniendo que elegir entre ir a ciegas o tener una brújula que hasta ahora ha funcionado, prefiero la brújula. Lupe asintió, pero todavía parecía aprensiva. Mauricio lo entendía. Una madre protegiendo a su hija de expectativas imposibles, de ser puesta en un pedestal del que solo podría caer. A mediados de abril tuvieron la reunión decisiva. Todos los acreedores fueron convocados a una asamblea general en el despacho de abogados que representaba los intereses colectivos. Era el momento de presentar la propuesta final, con todos los números, todas las garantías, todo el plan estructurado. Si la mayoría de los acreedores aceptaba, el acuerdo pasaba. Si no, la subasta seguía adelante. La noche anterior, Mauricio no durmió. Se quedó en la oficina repasando la presentación por milésima vez. Roberto estaba con él, igualmente insomne. Carlos se había ido a casa, pero llamaba a cada hora preguntando si todo estaba bien. Teresa mandaba mensajes con últimos ajustes a las diapositivas. A las 3 de la mañana, Lucía apareció en la puerta de la oficina. Mauricio se sorprendió. Debería estar durmiendo. No pude dormir, dijo acercándose con el cuaderno. Yo tampoco, admitió Mauricio. Le hice un dibujo. Para mañana. Abrió el cuaderno y se lo mostró. El dibujo era diferente a todos los demás. No estaba el edificio, no había personas. Solo un camino largo y al final una luz enorme. No 3 luces, una sola. Grande, brillante, casi cegadora en el papel. ¿Qué es esto?, preguntó Mauricio sintiendo una opresión en el pecho. Es el final del camino, dijo Lucía con esa seriedad extraña. Va a llegar ahí mañana, pero va a ser difícil. El camino es largo y tiene piedras. Va a querer rendirse a la mitad, pero no se rinda, ¿sí? Porque la luz está ahí. Yo la vi. Lo está esperando. Mauricio sintió que las lágrimas llegaban de nuevo. Se inclinó y abrazó a esa niñita que había entrado en su vida por casualidad y lo había cambiado todo. Gracias, susurró. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Yo no creo en usted, dijo Lucía apartándose y mirándolo a los ojos. Yo creo en lo que vi. Las luces dijeron que usted lo iba a lograr, así que lo va a lograr, y con eso se fue, dejando el dibujo atrás. Roberto, que había presenciado todo, también tenía los ojos húmedos. Esa niña es especial, dijo con la voz grave. Lo es, coincidió Mauricio, más de lo que cualquiera de nosotros merece. A la mañana siguiente, los 4 socios entraron al despacho de abogados vistiendo sus mejores trajes. Mauricio le había pedido prestado un traje a Carlos porque el suyo estaba demasiado viejo y gastado. Teresa se había comprado una blusa nueva especialmente para la ocasión, usando parte del poco dinero que tenía guardado para emergencias. Roberto había mandado a arreglar el broche de su zapato de vestir que llevaba meses roto. Todos estaban nerviosos, con las manos sudorosas, el estómago revuelto, pero determinados. Era todo o nada. No había plan B, no había red de seguridad. O conseguían aprobar ese acuerdo, o todo se desmoronaba de forma definitiva e irreversible. La sala de juntas estaba llena, representantes de bancos, proveedores, prestadores de servicios, abogados, contadores, peritos, unos 25 rostros mirándolos con escepticismo y curiosidad. El mediador de la asamblea, un abogado austero de unos 60 años, abrió la sesión. Buenos días a todos. Estamos aquí para analizar la propuesta de acuerdo extrajudicial presentada por Alianza Constructora para la liquidación de las deudas de Torres Ingeniería. Señor Torres, tiene 30 minutos para presentar. Mauricio respiró hondo, posicionó la silla frente al proyector y comenzó. Fueron los 30 minutos más largos de su vida. Cada diapositiva parecía una eternidad. Cada número tenía que ser justificado. Cada proyección era cuestionada. Presentó cada número con precisión quirúrgica, cada proyección con honestidad brutal, cada garantía con transparencia total.
Mostró el plan de negocios de Alianza Constructora en todos sus dolorosos detalles. Explicó cómo la unión de las 4 empresas creaba sinergias que ninguna de ellas tenía por sí sola, cómo las especializaciones complementarias encajaban como piezas de un rompecabezas complejo. Demostró que, con un capital de trabajo inicial mínimo, podrían empezar a generar ingresos reales en 3 meses, que en un año estarían operando en números negros, con un margen de ganancia positivo, que en 5 años habrían liquidado la deuda por completo, hasta el último centavo. Hubo preguntas, muchas preguntas, algunas hostiles de acreedores que claramente querían la subasta porque creían que ganarían más así, algunas genuinamente curiosas, de personas que intentaban entender si aquello tenía sentido financiero. Algunas escépticas, pero no agresivas, de profesionales haciendo su trabajo de debida diligencia. Teresa respondió las cuestiones técnicas sobre gestión de obras y control de costos. Roberto, sobre aspectos técnicos de impermeabilización y cumplimiento de normas. Carlos, sobre la relación con clientes y la estrategia comercial. Mauricio, sobre la estrategia general, la coordinación de proyectos y la visión a largo plazo. Cuando terminaron, el mediador les agradeció con esa formalidad fría de quienes lidian con procesos legales todos los días, y les pidió que salieran mientras los acreedores deliberaban. Fueron a una pequeña y claustrofóbica sala de espera, con sillas incómodas de plástico duro y una máquina de café que no funcionaba. Todos estaban exhaustos mental y físicamente. La adrenalina de la presentación se estaba desvaneciendo, dejando en su lugar solo un cansancio profundo y un miedo creciente. Pasó 1 hora, lenta y pesada. 2, interminables. 3, eternas. Mauricio miraba el reloj de la pared cada 2 minutos, viendo las manecillas moverse con esa lentitud cruel del tiempo cuando se está ansioso. Roberto caminaba de un lado a otro, quitándose y poniéndose los lentes repetidamente. Carlos intentaba hacer chistes para aligerar la tensión, pero nadie se reía, porque no había nada gracioso en esa situación. Teresa permanecía sentada inmóvil como una estatua, con los ojos fijos en la pared, probablemente repasando mentalmente toda la presentación en busca de errores que podría haber cometido. A las 5 de la tarde, finalmente, después de una eternidad comprimida en unas pocas horas, el mediador los llamó de vuelta. El pasillo hasta la sala de juntas pareció tener kilómetros de largo. Cada paso era pesado, cargado de consecuencias. La sala estaba en silencio absoluto cuando entraron. 25 rostros mirándolos sin revelar nada. Imposible leer las expresiones. Imposible saber si les esperaba una buena o una mala noticia. Algunos acreedores tenían una expresión neutra, otros parecían cansados, otros impacientes. Mauricio sintió el corazón disparársele en el pecho, las manos heladas a pesar del calor sofocante de la sala. Apretó los brazos de la silla de ruedas con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El mediador abrió su portafolio de piel desgastado, se ajustó los lentes para leer en la punta de la nariz, tomó una hoja de papel membretado y leyó con esa voz monótona de quien hace esto todos los días y ya lo ha visto todo. Tras un análisis detallado de la propuesta presentada, la discusión entre todos los acreedores presentes y la votación secreta realizada conforme al protocolo establecido, la propuesta presentada por Alianza Constructora ha sido aprobada por una mayoría calificada del 78% de los acreedores. El acuerdo queda homologado y tendrá validez legal a partir de esta fecha. Felicidades, señores. El mundo se detuvo por un segundo que pareció durar años. Mauricio no estaba seguro de haber escuchado correctamente. 78%. Aprobada. Homologada. Las palabras resonaban en su mente, pero no tenían un sentido inmediato, como si estuvieran en otro idioma que su cerebro necesitaba tiempo para traducir. Entonces todo explotó de golpe. Carlos gritó fuerte, un grito de pura alegría primitiva, y literalmente saltó de su silla con los brazos en alto, como un jugador que acaba de meter un gol en la final del Mundial. Teresa se cubrió la cara con las manos, sus hombros sacudiéndose violentamente,
mientras lloraba abiertamente por primera vez que Mauricio la veía mostrar tal emoción, todas las defensas que mantenía erguidas desmoronándose de una vez. Roberto abrazó a Mauricio con una fuerza aplastante, casi sacándolo de la silla, murmurando «Lo logramos, lo logramos, lo logramos», como un mantra. Y Mauricio simplemente cerró los ojos y le susurró al universo, a Dios, a Lucía, a quien quiera que estuviera escuchando. Gracias, gracias, gracias. Lo habían logrado, contra todas las probabilidades estadísticas, contra toda la lógica fría del mercado, contra el escepticismo de un sistema que prefería destruir a reconstruir. Habían logrado transformar lo imposible en posible, transformar la caída en impulso, transformar el fin en un nuevo comienzo. La luz al final del camino, esa que Lucía había dibujado la madrugada anterior, era real, y habían llegado a ella. Y Lucía, con sus 6 años y sus ojos que veían lo que nadie más veía, lo había visto primero. Cuando salieron del despacho de abogados ya era de noche. La Ciudad de México brillaba a su alrededor con millones de luces, cada ventana encendida representando una vida, una historia, una lucha. Se quedaron parados en la banqueta por un momento, solo respirando, solo existiendo en ese instante de victoria pura, antes de que la realidad del duro trabajo que venía por delante los alcanzara. Pero por ese momento, por esos pocos minutos robados al tiempo, simplemente celebraron. Celebraron la supervivencia, celebraron la resiliencia, celebraron el hecho de que a veces, solo a veces, apostar por lo imposible vale la pena. Mauricio miró el cielo nocturno de la Ciudad de México, donde pocas estrellas lograban atravesar la contaminación lumínica de la ciudad, y pensó en Lucía y sus 3 luces. Tal vez las estrellas siempre estuvieron ahí, pensó. Tal vez solo necesitábamos a alguien con los ojos correctos para recordarnos que miráramos hacia arriba. Los 3 meses siguientes fueron un torbellino de actividad que Mauricio no había experimentado en años. Ya no era la actividad desesperada de intentar salvar algo que se desmoronaba, sino la actividad constructiva de erigir algo nuevo desde las cenizas. Había una diferencia fundamental entre ambas, y Mauricio la sentía en cada célula de su cuerpo. Era la diferencia entre cavar un hoyo cada vez más profundo y escalar una montaña. Ambas son difíciles, ambas exigen esfuerzo, pero solo una tiene el cielo como destino. Alianza Constructora comenzó a operar oficialmente en junio, con la homologación final del acuerdo por parte de los acreedores y el registro de la nueva empresa en el Registro Público de Comercio. El proceso burocrático fue largo, pero cada sello era una victoria. El edificio de la antigua Torres Ingeniería, que durante meses fue un mausoleo de sueños muertos, comenzó a cobrar vida de nuevo. Primero llegaron los técnicos, haciendo las reparaciones esenciales. La electricidad se restauró en todos los pisos, se revisó la plomería, los elevadores volvieron a funcionar. Las ventanas limpias dejaron entrar la luz del sol. El edificio estaba respirando de nuevo. Roberto trajo a su pequeño equipo de especialistas en impermeabilización, 5 profesionales que se habían quedado con él durante la crisis porque creían más en el hombre que en el momento económico. Eran personas leales que no lo iban a abandonar ahora. Carlos convenció a 6 técnicos en instalaciones eléctricas de unirse al proyecto, prometiendo no solo salarios justos, sino participación en las ganancias futuras. Teresa contribuyó con 3 ingenieros civiles y 2 maestros de obra que había logrado mantener empleados incluso cuando apenas podía pagarse a sí misma. Y Mauricio trajo sus contactos, su experiencia de décadas, esa red invisible de relaciones construida a lo largo de una vida profesional, y esa determinación de hierro que todos creían rota, pero que solo estaba dormida. Pero el cambio más significativo, el que Mauricio sintió como el más importante de todos, fue el que hizo en relación con doña Lupe. Una mañana de julio, cuando el sol entraba con fuerza por las ventanas recién limpias y el edificio estaba lleno del ruido de la remodelación, Mauricio llamó a Lupe para hablar en su oficina. Había ensayado esa conversación durante días.
Ella llegó nerviosa, limpiándose las manos en el uniforme azul deslavado. Ese mismo uniforme de meses atrás cuando la encontró por primera vez durmiendo en el cuarto de intendencia. Pensaba que la iba a despedir, que ahora que las cosas estaban mejorando, ya no la necesitaría allí. No podría haber estado más equivocada. «Lupe, siéntate aquí», dijo Mauricio, señalando la silla frente a su escritorio. Ella se sentó en el borde de la silla, con esa postura tensa de quien está acostumbrada a ser despachada rápidamente. «Me va a pedir que me vaya, ¿verdad?», preguntó directamente, porque no era mujer de rodeos. «Está bien, ingeniero, lo entiendo. Fue muy generoso al dejarnos quedar todo este tiempo. Ya estoy buscando otro lugar para vivir. Solo necesito una semana más y...» «Lupe», la interrumpió Mauricio amablemente, «no te vas a ir. Al menos no si no quieres». Ella parpadeó varias veces, confundida. «¿Cómo dice, ingeniero? No estoy entendiendo». «Quiero ofrecerte un trabajo de verdad con contrato según la ley, salario digno, prestaciones completas, todo en regla». Los ojos de doña Lupe se abrieron de par en par. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo, tratando de procesar lo que estaba escuchando. «¿Está hablando en serio?», logró preguntar finalmente, con la voz temblorosa. «¿De verdad?». «Porque sí, es una broma, ingeniero, por favor no juegue con algo así. No aguanto las falsas esperanzas. Completamente en serio. Nunca he estado tan serio». Mauricio sacó un contrato del cajón, un documento formal que él y los otros socios habían preparado. «Alianza Constructora va a necesitar a alguien que coordine los servicios generales de todo el edificio. Limpieza, mantenimiento, organización del espacio. Alguien de confianza absoluta, que conozca cada rincón del edificio. Alguien a quien le importe de verdad. Y no conozco a nadie mejor que tú». «Pero, ingeniero, yo solo sé limpiar», protestó Lupe, las lágrimas comenzando a formarse. «No tengo estudios, ni siquiera terminé la primaria. Solo sé trapear, lavar baños, arreglar escritorios. ¿Cómo voy a coordinar algo?». «Sabes mucho más que limpiar, Lupe», dijo Mauricio mirándola directamente. «Sabes cuidar, sabes transformar un lugar vacío en un lugar con alma. Cuidaste este edificio cuando no era nada. Cuidaste de mí cuando yo no era nada. Si hay alguien que merece estar aquí cuando todo esto prospere, eres tú». Las lágrimas comenzaron a escurrir por su rostro, silenciosas y gruesas. Intentó limpiarlas con el dorso de la mano, pero seguían saliendo. «No sé qué decir», susurró. «Di que aceptas. El sueldo es de 3.500 pesos al mes, más vales de transporte, vales de despensa, seguro de gastos médicos y en el futuro, si las cosas salen bien como planeamos, participación en las ganancias. Y hay algo más». Mauricio sacó otro papel. «Hablé con la directora del Colegio Americano de la del Valle. Es una escuela particular, de excelencia, una de las mejores de la zona. Conseguí una beca completa para Lucía. Empieza en el segundo semestre, en agosto. Uniforme, útiles, todo incluido». Ahora Lupe ya no intentó contener las lágrimas. Caían libremente mojando el escritorio, mojando el contrato. Se cubrió el rostro con las manos y sollozó, un llanto profundo de alivio, de gratitud, de todas las tensiones acumuladas que finalmente encontraban una salida. Mauricio rodeó el escritorio con la silla y le tomó la mano. «Tú me salvaste, Lupe, tú y Lucía. Cuando estaba listo para rendirme, ustedes me mostraron que todavía había una razón para luchar. Esto no es caridad, es gratitud, es justicia. Se lo merecen». «No hicimos nada especial», dijo Lupe entre sollozos. Solo nos quedamos aquí». «Lo hicieron todo», dijo Mauricio con convicción. «Creyeron cuando nadie más lo hacía. Eso vale más que todo el dinero del mundo». Lupe lo abrazó con fuerza, y Mauricio le correspondió, sintiendo el peso de esa mujer, el olor a jabón barato, la solidez de alguien que ha trabajado duro toda su vida y finalmente estaba recibiendo un poco de reconocimiento. Cuando se separaron, ella sonreía a través de las lágrimas. «Acepto, ingeniero, y muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Gracias a ti, y deja de llamarme ingeniero.
Llámame Mauricio. Ahora somos compañeros de trabajo. Ella rió, una risa húmeda pero genuina. Me va a costar acostumbrarme, pero lo intentaré. Mauricio. Esa noche, cuando Lupe le contó a Lucía sobre el trabajo y la escuela, la niña no pareció sorprendida. Solo sonrió con esa sabiduría que tenía y dijo, ya sabía. Lo dibujé la semana pasada. Y cuando Lupe le pidió ver el dibujo, ahí estaba. Una mujer con uniforme azul sosteniendo un papel y a su lado una niña con uniforme escolar. Y sobre las dos, una luz dorada envolviéndolo todo. Doña Lupe sacudió la cabeza, riendo y llorando al mismo tiempo. Tú y tus luces, niña. Un día me vas a explicar bien qué es esto. No necesito explicar, mamá, dijo Lucía abrazando a su madre. Solo necesitas creer. Los meses de julio y agosto fueron de construcción intensa. Alianza Constructora cerró su primer contrato en la segunda semana de operación, una remodelación de tamaño mediano en un edificio de oficinas por Insurgentes Sur. No era nada grandioso, no era el tipo de obra que saldría en los periódicos, pero era real, era palpable, era dinero entrando. Era la prueba concreta de que aquello no era solo un sueño. El segundo contrato llegó 2 semanas después, por recomendación del primer cliente satisfecho. Luego vino el tercero, la noticia de que 4 empresarios se habían unido para crear algo nuevo en medio de la crisis comenzó a circular en el mercado. Algunos miraban con escepticismo, otros con curiosidad, pero todos miraban. Y algunos, los que necesitaban servicios de calidad a un precio justo, llamaban. Pedían un presupuesto, agendaban una reunión, cerraban el contrato. El equipo creció orgánicamente. De 15 empleados a principios de junio, pasaron a 25 en julio, 32 en agosto. Nada comparado con las 300 personas que Mauricio empleaba en sus mejores tiempos, pero era un crecimiento real y sostenible. Era movimiento hacia adelante. Era vida pulsando donde antes solo había muerte. Y en septiembre, exactamente 7 meses después de que Mauricio considerara rendirse en esa oficina vacía, exactamente 7 meses después de encontrar a doña Lupe y a Lucía, Alianza Constructora organizó su inauguración oficial. Era un número simbólico, 7 meses. Decidieron hacer un evento, no algo ostentoso o pretencioso, sino algo que marcara el nuevo comienzo de forma auténtica. Invitaron a los clientes que habían confiado en ellos, a los proveedores que aceptaron condiciones difíciles, a los empleados que apostaron por una promesa incierta, a algunos periodistas del sector. El edificio fue decorado con sencillez pero elegancia. Pancartas, con los colores de la nueva empresa, azul y blanco, mesas con café fresco, bocadillos, dulces, un pequeño escenario montado en el vestíbulo, con un micrófono y un modesto sistema de sonido. El día de la inauguración, Mauricio despertó diferente. No despertó con ese peso en el pecho que cargó durante tantos meses, esa sensación de estar ahogándose lentamente. No despertó pensando en deudas que no podía pagar o quiebras que no podía evitar. No despertó con ese sabor amargo de la derrota. Despertó pensando en posibilidades, en futuros, en nuevos comienzos que funcionan, en segundas oportunidades. Se dio un largo baño, dejando que el agua lavara no solo la suciedad física, sino también los últimos vestigios de vergüenza. Se rasuró con cuidado, delineando el contorno como lo hacía en los viejos tiempos. Se puso un traje nuevo que había comprado especialmente, el primer traje nuevo en más de 2 años, azul marino con un corte perfecto. Eligió una corbata que doña Lupe le había sugerido en la tienda. Se miró en el espejo durante largos minutos, viéndose realmente por primera vez en mucho tiempo, y no vio a un hombre derrotado devolviéndole la mirada. Vio a un sobreviviente, un luchador con cicatrices que cuentan historias, alguien que cayó pero se levantó, que sangró pero sanó. La inauguración estaba programada para las 6 de la tarde. A las 5:30, el vestíbulo ya estaba lleno. Unas 80 personas, más de las que esperaban. Roberto estaba nervioso, ajustándose la corbata cada 5 minutos. Carlos estaba animado, saludando a todo el mundo efusivamente.
Teresa estaba concentrada, verificando que todo estuviera en orden, y Mauricio estaba en paz, por primera vez en mucho tiempo, en paz. A las 6 en punto, subió al escenario. El murmullo de la conversación fue disminuyendo hasta que se hizo el silencio. Todos lo miraban esperando. Mauricio sostuvo el micrófono y respiró hondo. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por creer en lo improbable. Hizo una pausa. Dejó que las palabras respiraran. Sintió el peso de cada mirada. Hace 7 meses yo estaba en este edificio completamente solo, en la quiebra, derrotado, listo para rendirme. Este lugar era una tumba de sueños muertos, y yo era solo un muerto viviente más caminando por pasillos vacíos. Lo había perdido todo. La empresa que construí durante décadas, la familia, los amigos que desaparecieron cuando se acabó, el dinero, la esperanza. Sobre todo la esperanza. Estaba sentado allá arriba, señaló hacia la oficina del 8º piso, considerando seriamente renunciar a todo. La voz le falló un poco. Se aclaró la garganta y continuó. Pero entonces algo pasó, o mejor dicho, alguien pasó. 2 personas, de hecho. Vio a doña Lupe y a Lucía en el fondo del salón, tomadas de la mano. Lupe llevaba un vestido nuevo, sencillo pero bonito, que se había comprado con su primer sueldo. Lucía llevaba el uniforme de su nueva escuela, azul y blanco, donde empezaría la próxima semana. Encontré, o más bien, fui encontrado por una señora de la limpieza que también lo había perdido todo, que estaba durmiendo en el suelo frío de este edificio con su pequeña hija porque ya no tenía a dónde ir, pero que se negaba a perder la dignidad, que seguía limpiando, cuidando, creyendo, incluso cuando nadie le pagaba, incluso cuando el mundo se había derrumbado. Y encontré a una niña, de solo 6 años, con un don extraño e inexplicable de ver luces donde otros solo veían oscuridad. Una niña que dibujaba futuros que parecían imposibles hasta que se volvieron posibles. Mauricio hizo una pausa, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir, y encontré a 3 empresarios, 3 personas tan rotas como yo, tan desesperadas, tan al borde del abismo, pero que estuvieron dispuestas a creer que juntos, unidos, podríamos ser más fuertes de lo que jamás fuimos por separado. Señaló a Roberto, Carlos y Teresa, que estaban a un lado del escenario. Roberto, Carlos, Teresa. Ustedes son las 3 luces que me guiaron de vuelta. Apostaron por una idea loca cuando lo más sensato habría sido huir. Y estamos aquí hoy porque ustedes tuvieron el valor. Los 3 parecieron conmovidos. Roberto se limpió los lentes rápidamente. Carlos tenía los ojos brillantes, Teresa una sonrisa pequeña pero genuina. Pero no puedo llevarme el mérito yo solo. Ninguno de nosotros puede, dijo Mauricio, la voz comenzando a quebrarse. Porque la verdad es que fuimos salvados por una niña de 6 años que creyó cuando ningún adulto lo habría hecho, que dibujó futuros imposibles hasta que se volvieron posibles, que me recordó que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una luz detrás de nosotros, esperando que tengamos el valor de mirar. Hizo un gesto. Lucía, ¿puedes venir aquí, por favor? Hubo un murmullo de sorpresa en el salón. Lupe empujó suavemente a su hija, y Lucía caminó hacia el escenario con ese andar tranquilo que tenía. No parecía nerviosa, solo parecía curiosa. Mauricio le extendió la mano y la ayudó a subir. Era tan pequeña que tuvo que bajar el micrófono. «Amigos, ella es Lucía», dijo Mauricio con la voz entrecortada. «Tiene 6 años y ve luces que nadie más ve. No entiendo cómo, no entiendo por qué, pero sé que sin ella yo no estaría aquí hoy. Ninguno de nosotros estaría aquí». Lucía miró al público con esos ojos profundos. Luego miró a Mauricio y le susurró algo. Él acercó el oído. Ella repitió: «Yo solo le mostré las luces. Usted eligió seguirlas». Mauricio sintió que las lágrimas llegaban. Intentó contenerlas, pero no pudo. Cayeron, calientes y liberadoras. Abrazó a esa niñita,
a ese ángel extraño que había aparecido en el momento justo y le susurró al oído: «Gracias por todo, por creer en mí cuando yo no creía en mí mismo». Cuando se separaron, Lucía sonrió al público y dijo al micrófono con su voz dulce: «Las luces tenían razón, lo logró, y ahora el edificio está lleno otra vez, igualito que en mi dibujo». Hubo un estallido de aplausos. Algunas personas también lloraban. Lupe, en el fondo, lloraba abiertamente. Carlos tenía la cara roja tratando de no llorar. Incluso Teresa se limpiaba discretamente los ojos. Mauricio tomó el micrófono de nuevo y miró a su alrededor, al edificio que casi perdió, a las personas que creyeron, a la nueva vida que estaba comenzando. Alianza Constructora no es solo una empresa, dijo. Es una prueba de que los nuevos comienzos son posibles, que las caídas no son el final, que a veces necesitamos perderlo todo para aprender lo que realmente importa. Y lo que importa no son los edificios que construimos, sino las personas que ayudamos a levantar. No son los contratos que cerramos, sino las vidas que transformamos. No es el dinero que ganamos, sino la esperanza que sembramos. Hizo una pausa, mirando cada rostro en la sala. Así que gracias. Gracias por ser parte de esta historia, por creer en lo improbable, por apostar por una segunda oportunidad, y que esta empresa sea no solo un negocio, sino un recordatorio de que la luz siempre vence a la oscuridad. Siempre. La sala explotó en aplausos. Mauricio bajó del escenario, con Lucía a su lado, y fue rodeado de felicitaciones, abrazos, apretones de manos. Pero sus ojos buscaban a una persona en específico. Encontró a doña Lupe esperando en una esquina, tratando de no llamar la atención. Fue hacia ella, y ella lo abrazó, llorando. «Lo logró», dijo entre sollozos. «Usted de verdad lo logró». «Lo logramos», corrigió Mauricio. «Todos nosotros, juntos». Más tarde, cuando el evento terminó y todos se fueron, cuando el edificio quedó en silencio de nuevo, pero de una forma completamente diferente. Ya no el silencio opresivo del abandono, sino el silencio tranquilo del descanso merecido. Mauricio se quedó solo en su oficina. Miró por la ventana hacia Paseo de la Reforma, vibrante y vivo como siempre, esa arteria pulsante de la Ciudad de México que nunca duerme, que nunca para, que fue testigo de su caída y ahora era testigo de su resurrección. Pensó en todo lo que había perdido, la empresa original, ese imperio que construyó ladrillo por ladrillo durante 3 décadas, el matrimonio que terminó porque eligió el trabajo en lugar de la familia demasiadas veces, los hijos que crecieron distantes porque él siempre estaba demasiado ocupado para estar presente, los amigos que desaparecieron cuando se acabó el dinero, demostrando que nunca fueron amigos de verdad. El dinero, las cuentas bancarias que un día tuvieron 7 dígitos y ahora empezaban de nuevo desde cero. El estatus, las invitaciones a eventos exclusivos, el respeto automático que venía con el apellido Torres en el mundo empresarial, el prestigio de ser alguien que importaba. Todo eso se había ido, barrido por la tormenta perfecta de la crisis económica, decisiones equivocadas en el momento equivocado y la arrogancia de creerse invencible. Pero también pensó, y esto era nuevo, en lo que había ganado. Humildad verdadera, no esa humildad actuada que la gente exitosa finge tener, sino la humildad real de quien cayó desde la cima hasta el suelo y aprendió que todos somos vulnerables. Empatía que no tenía antes, la capacidad de mirar a las personas invisibles de la sociedad y verlas realmente como seres humanos con historias y dignidad. Amigos de verdad, forjados en el fuego de la adversidad, personas que se quedaron no porque tuviera dinero, sino porque creían en él como ser humano. Una familia improbable formada por una señora de la limpieza desempleada y una niña que veía luces que eligieron quedarse a su lado cuando podrían haberse ido. La capacidad de valorar las pequeñas victorias, de celebrar un café caliente hecho con cariño, de agradecer por un techo sobre la cabeza aunque fuera en un edificio semi-abandonado. La comprensión profunda de que el éxito no se mide solo en números de cuentas bancarias
o el tamaño de las oficinas, sino en la calidad de las conexiones humanas que creamos. Y pensó en Lucía, con sus dibujos misteriosos y sus 3 luces que resultaron ser 3 personas dispuestas a creer en lo imposible, cuando todo el mundo sensato pensaba que era una locura. Quizás, pensó mientras observaba la ciudad allá abajo, la magia no estaba en las luces en sí. Quizás estaba en el valor de creer en ellas cuando todo el mundo decía que era una tontería. En la disposición de seguir señales improbables cuando todo pedía ser pragmático y rendirse. En la fuerza inexplicable de levantarse cuando habría sido infinitamente más fácil quedarse caído, aceptar la derrota, dejar que el mundo te pasara por encima. Quizás las 3 luces no eran más que 3 personas ordinarias que estaban pasando por las mismas dificultades, pero que eligieron creer que juntas podrían ser extraordinarias. O quizás las luces eran reales de alguna forma que él nunca entendería por completo, alguna fuerza del universo que conspira a favor de quienes no se rinden, que pone a las personas correctas en el camino en el momento correcto, que transforma las casualidades en propósitos. Nunca lo sabría con certeza, y se dio cuenta de que no importaba. Lo que importaba era el resultado. Lo que importaba era que él estaba aquí, vivo, renacido, con un edificio funcionando a su alrededor, con gente trabajando, con sueños soñándose de nuevo. Lo que importaba era que doña Lupe tenía un trabajo digno y Lucía tendría una educación de calidad. Lo que importaba era que Roberto, Carlos y Teresa habían encontrado un camino para seguir haciendo lo que amaban. Lo que importaba era que de alguna forma, inexplicablemente, lo imposible se había vuelto posible. Mauricio miró el último dibujo que Lucía había hecho, ahora enmarcado en la pared de la oficina. Mostraba todo el edificio iluminado, todas las ventanas brillando, y en la azotea las 3 luces formaban ahora una única luz más grande, tan brillante que parecía pulsar incluso en el papel. Sonrió, tocó el cuadro con reverencia y le susurró al vacío: «Gracias, por las luces, por las caídas, por las segundas oportunidades». Y por primera vez en mucho tiempo, Mauricio Torres se fue a dormir en paz. No en un colchón viejo y delgado en un edificio abandonado, respirando aire polvoriento y escuchando el viento gemir por las ventanas rotas, sino en su nuevo departamento, modesto pero digno, uno de 2 recámaras en la Condesa, que rentó con el primer sueldo de Alianza Constructora, con muebles sencillos pero cómodos, con un refrigerador que tenía comida, con una regadera que tenía agua caliente, con la sensación de que aquello, por más humilde que fuera comparado con lo que tuvo en el pasado, era conquistado honestamente, construido con sudor compartido, merecido de verdad. La historia de un hombre que lo perdió todo y ganó lo que realmente importaba estaba completa. No era el final que habría imaginado cuando comenzó a construir su imperio 3 décadas atrás. No era el final que planeó cuando se despertaba por la mañana en los tiempos de gloria pensando en expansión y adquisiciones. Pero era, de una forma extraña e inesperada, un final mejor, porque ahora estaba completo de una forma que nunca lo estuvo, cuando era rico, porque ahora entendía lo que realmente importaba, porque ahora tenía conexiones reales con personas reales, no solo transacciones comerciales disfrazadas de amistad. Las 3 luces habían cumplido su promesa, habían guiado a un hombre perdido en la oscuridad de vuelta a la luz. Y en el silencio de la noche de la Ciudad de México, en ese espacio misterioso entre el sueño y la vigilia, cuando la conciencia flota libre y percibe cosas que la mente despierta ignora, Mauricio podría jurar que aún las veía. 3 puntos de luz brillando suavemente en algún lugar más allá de sus párpados cerrados. Brillando, siempre brillando, prometiendo que mientras haya valor para seguir adelante, mientras haya voluntad de levantarse después de cada caída, mientras haya personas dispuestas a creer juntas, las luces nunca se apagarán. Fin de la historia. Queridos amigos, esperamos que la historia de Mauricio, doña Lupe y la pequeña Lucía haya tocado profundamente su corazón.
Esta narrativa nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que todo está perdido, siempre hay una luz esperando para guiarnos. A veces esa luz viene de donde menos esperamos, de una niña con ojos que ven más allá de lo visible, de una mujer que mantiene la dignidad incluso sin tener nada, de 3 empresarios dispuestos a creer en lo improbable. Si esta historia de reconstrucción, esperanza y segundas oportunidades te emocionó, deja tu like ahora mismo. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras intensas historias y cuéntanos en los comentarios qué momento te marcó más. ¿Fue cuando Mauricio encontró a Lucía por primera vez? ¿El dibujo de las 3 luces? ¿La reunión decisiva con los acreedores? ¿O la emocionante escena de la inauguración? Queremos saber qué tocó tu alma. Todos los días traemos narrativas poderosas como esta, historias que revelan el lado más profundo y verdadero del alma humana, que nos recuerdan que las caídas no son el final y que los nuevos comienzos son siempre posibles. No olvides activar la campanita de notificaciones para que te avisemos siempre que una nueva historia esté al aire. Te esperamos en el próximo episodio con otra narrativa que moverá tus emociones y te hará reflexionar sobre la vida, sobre las pérdidas, sobre las ganancias y sobre la increíble fuerza que existe dentro de cada uno de nosotros. Un fuerte abrazo y hasta la próxima historia.